Nacida en 1743 en Vaucouleurs, Jeanne Bécu, más conocida como Madame du Barry, era la hija ilegítima de Anne Bécu, una costurera de 30 años. La educación de Jeanne comenzó en un convento llamado Couvent de Saint-Aurea, donde permaneció hasta los 15 años, cuando se consideró que había alcanzado la mayoría de edad. Para obtener un ingreso, la joven vendía baratijas a las calles de París, y después tuvo varias otras ocupaciones: asistente de un peluquero, empleada de una mercería y hasta dama de compañía de una anciana viuda. Las pinturas de la época muestran a Jeanne como una mujer rubia, de ojos azules y muy atractiva. Quizás fue ese atractivo lo que llamó la atención del conde Guillaume du Barry, quien era dueño de un casino. Jeanne conoció a Guillaume en 1763. La instaló en su casa y la convirtió en su amante. Con el nombre de Mademoiselle Lange, Guillaume colocó a Jeanne en los salones de juego de la alta sociedad parisina, trabajando como prostituta de nobles, ministros y altos funcionarios de la corte de Versalles. Muy pronto Jeanne acumuló una enorme clientela aristocrática, con amantes que incluían desde los ministros de Luis XV hasta sus propios cortesanos, entre ellos el mariscal de Richelieu, que no era el cardenal. Fue Jean-Baptiste du Barry, el hermano de Guillaume, quien la llevó en 1768 a Versalles, donde Jeanne captó la atención de Luis XV. Para entonces el rey era un hombre solo. La reina Marie estaba muriendo y su amante favorita, Madame Pompidou, había muerto 4 años antes de tuberculosis. Luis XV se interesó por Jeanne, quien pronto comenzó a ser escoltada con frecuencia a las habitaciones reales, pero Jeanne no podía calificar como maîtresse en titre, amante principal del rey, a menos que tuviera un título. Además, después de que el rey se enterara de los antecedentes de la joven como prostituta, le ordenó casarse con un hombre de alcurnia. Todo se resolvió rápidamente con su matrimonio con el conde du Barry, para lo cual incluso se presentó un certificado de nacimiento falso, en el que Jeanne aparecía 3 años más joven y con una noble ascendencia, según cuenta Joan Haslip, en su biografía de Madame du Barry, publicada en 1992. Finalmente, Jeanne fue presentada ante la corte con una multitud reunida frente a las puertas del palacio. El hermano del conde du Barry, Jean-Baptiste, se encargó de colocarle un tutor para ayudarla a dejar atrás su pasado y aprender una conducta digna de la corte. Jeanne se acostumbró rápidamente a vivir en el lujo de Versalles, donde pasaba sus días recibiendo a amigos, costureras, joyeros y artistas que esperaban venderle sus trabajos. Ella no ocultaba sus gustos extravagantes, con vestidos, peinados y joyas de grandes proporciones, tanto de tamaño como de costo, que lucía en las continuas fiestas que se celebraban en su honor. Tenía un impresionante séquito a su servicio, y con su título de maîtresse en titre, era la reina de facto de Francia, y por lo tanto, la mujer más poderosa del país. Pero con la influencia que ejercía sobre Luis XV, Jeanne tenía muchos enemigos en la corte. También era cada vez más impopular debido a los extravagantes regalos que le hacía el rey. Pero su vida de opulencia continuó hasta la muerte de Luis XV en 1774. Y con la ascensión al trono de su nieto, Luis XVI, la esposa de este, María Antonieta, ordenó exiliar a Jeanne a la abadía de Pont-aux-Dames, cerca de París. En los años que siguieron volvió a tener aventuras con hombres influyentes y logró sobrevivir con las joyas y regalos que le había hecho Luis XV. Pero durante la Revolución Francesa todo acabaría para Madame du Barry. Fue arrestada en 1793. Un tribunal la acusó de traición y fue condenada a muerte, a pesar de sus intentos para salvarse revelando el lugar donde había escondido sus joyas. El 8 de diciembre de 1793, Jeanne du Barry fue decapitada en la guillotina. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Le ruego, señor verdugo, deme solo un momento más».